Gloria al Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos. Te adoramos, Padre, te exaltamos. Señor, te bendecimos en esta noche. Damos toda la gloria, damos toda la honra, la alabanza debida a tu nombre. Señor amado, pidiendo que tu Espíritu Santo hoy, Señor, se glorifique una vez más, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que pueda, Señor amado, una vez más por medio de tu palabra glorificarte, llenarnos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, y que todo, Señor, lo que tú hables a nuestro corazón podamos ponerlo en práctica cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida, poner en práctica todo, Señor, lo que tú nos enseñas en todo momento, Padre eterno. Te honramos y te bendecimos, Señor amado, y damos gracias por estar con nosotros, damos gracias por llenarnos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, y que todo tu poder, Señor amado, siga inundando nuestra vida en todo momento y en todo tiempo, mi Rey de Gloria. Colocamos tu palabra, Señor, en tus manos, pero también coloco mi vida, coloco mi corazón, cada palabra que sale de mi boca, Señor amado, que sea guiada por ti para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Dirígenos y direcciónanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga grandemente. Qué bueno poder reunirnos una vez más. Qué bueno estar allí conectados, dándole la gloria y la honra a Dios por todo, y qué bueno poder nosotros ser personas entendidas, que estamos en las manos de Dios, que lo necesitamos, poder demostrarle que lo anhelamos y que creemos que Él se va a seguir glorificando en cada uno de nosotros. Sin importar la situación, sin importar nada de lo que estemos viviendo, sabemos que Dios está ahí con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, amándonos, como solamente Él lo sabe hacer. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo particular, algo que todos necesitamos saber, y es el título del mensaje es Conoce a Dios y obedece. Conoce a Dios y obedece. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué pasa? Cuando no se conoce a Dios, cuando de alguna manera pensamos o tenemos a Dios en un concepto errado, fallamos, nos equivocamos, erramos el blanco y empezamos a vivir según el concepto que se tenga de Dios. O sea, si tú tienes un concepto que Dios es malo, pues tu fe va a ser fundada en que Dios es malo. Si tú crees que Dios es un Dios de milagros, simplemente pues tu fe se va a fundamentar en eso. Pensar que Dios tiene que hacer, que Dios tiene que darte lo que tú pides, lo que tú exiges, porque Él es un Dios de milagros. Entonces vamos a leer y vamos a mirar un poco para empezar a contextualizar todo en la palabra de Dios. Dice la palabra, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea,
el que ama verdaderamente, integralmente, honestamente, sabiamente, esa es la persona que verdaderamente conoce a Dios. Es lo que nos muestra la palabra. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces hay personas, hay cantidad de personas que constantemente dicen yo amo a Dios, pero en base a la palabra de Dios, si no hay amor en su corazón, si no está el verdadero amor en su corazón, por más que diga constantemente yo amo a Dios o yo conozco a Dios, si no hay amor, no lo conoce. Porque es una de las primeras bases, pilares fundamentales del Evangelio, el amor de Dios. Y eso debemos tenerlo en cuenta, debemos tenerlo claro, debemos estar seguros en la muestra de amor más grande que ha tenido Dios para con nosotros, que es entregar su Hijo a morir por ti y por mí y por toda la humanidad. Pero ¿quién se beneficia? Todo aquel que cree en Él, el que verdaderamente acepta, recibe y quiere conocer y sentir ese amor. Entonces, nosotros debemos entender qué es lo primero que nosotros debemos hacer, por esforzarnos para hacer, para conocer a Dios. O sea, porque hay gente que no lo conoce verdadera, hay cristianos, hay pastores que no conocen a Dios. No lo conocen y como no lo conocen, actúan bajo eso que ellos creen que Dios es. Entonces, hay muchas cosas que tienen su origen en Dios. Hay cosas que la raíz de esas cosas hoy en día es Dios, pero hay muchos cristianos que no lo saben. Hay muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianas y viven solamente esperando un milagro de Dios. ¿Y por qué solamente quieren un milagro? Porque no conocen a Dios. Alguien les dijo, Dios le puede hacer ese milagro. Ya, bueno, entonces yo voy para que Dios me haga ese milagro. ¿Qué está esperando? Que Dios haga el milagro para irse nuevamente, que Dios le dé esa sanidad, pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque Dios no es simplemente una persona que puede hacer un milagro cada vez que se lo pedimos y ya. O sea, que me haga el milagro y ya, tranquilos. No, entonces esas cosas que tienen su origen en Dios, para poder conocerlo, para poder entenderlo, podemos hablar de un paquete de muchas cosas. Entre otras están el perdón, la misericordia, el amor, la santidad, la obediencia. La obediencia tiene su raíz en Dios, el perdón, la misericordia, el amor, que es de lo que estamos hablando, que para conocer a Dios debemos tener amor, debemos amar sinceramente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros solamente tenemos un concepto que Dios me puede ayudar en algo, pero yo no hago lo posible por arrepentirme, por perdonar. ¿Por qué no hago eso? Porque no conozco a Dios. La persona que no se congrega, por la razón que sea, no conoce a Dios. ¿Por qué? El congregarse es un mandamiento que tú y yo hacemos por amor. Es que yo no vengo a la iglesia. Hay gente que dice, ¿y usted por qué se congrega? Porque yo no me quiero ir para el infierno. ¿Y usted por qué es cristiano? Porque yo no me quiero ir para el infierno. No, usted y yo no somos cristianos por evitar irnos al infierno. Usted y yo somos cristianos, usted y yo nos congregamos porque amamos a Dios. Entonces, cuando la respuesta es esa, la persona me está demostrando que no conoce a Dios. ¿Por qué viene a la iglesia? Es que yo quiero un milagro. Es que a mí alguien me dijo que aquí me podían ayudar. Sí, aquí ayudamos. Pero aquí lo principal es
darte a conocer a Dios, al que te puede ayudar verdaderamente por la eternidad. Y para eso tú tienes que entender que debes amar. Y para amar tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón, tiene que haber sanidad, tiene que haber restauración, tiene que haber una serie de cosas para uno tener un verdadero amor. ¿Hacia quién? Pues hacia mi prójimo y hacia Dios. Entonces, hay muchas cosas que como cristianos no le damos el valor que merecen. Y si no lo valoramos, es lógico que no obedezcamos a esas cosas que no valoramos. Entonces, ¿qué cosas de pronto han perdido su valor en el Evangelio? La santidad, el perdón, el arrepentimiento, la obediencia. Entonces, cuando todo eso pierde valor en mi vida, automáticamente deducimos que no le damos importancia. Y como no le damos importancia, actuamos conforme, vivimos conforme a esa poca importancia que le damos a esas cosas. Ejemplo, vamos a hablar de lo espiritual, la oración. Cuando yo no entiendo el poder de la oración, cuando yo no entiendo que debo tener intimidad con Dios, cuando yo no entiendo que debo relacionarme, hablar con Él, tener un devocional, cuando yo no conozco esa área, entonces yo le doy poca importancia. ¿Y cómo es mi vida? Pues una vida sin oración. ¿Y eso qué demuestra? Que no conozco a Dios, porque todo aquel que conoce a Dios entiende que debe orar. ¿Pero por qué debemos orar? Porque amamos a Dios. Nosotros no oramos solo porque yo tenga una necesidad, un problema, no tenga empleo, no. Tú y yo debemos orar y tener una relación con Dios porque lo amamos. Ese debe ser el motivo de nuestra oración. Entonces, es lógico ver cristianos desobedientes en algún área, en el ofrendar, en el diezmar, en el congregarse. Hay personas que no les gusta ni adorar, ponerse en pie para adorar al Señor, para levantar sus manos. ¿Por qué? Porque no entiende esa área de la adoración y de la alabanza. Entonces, usted y yo debemos meditar en esta noche. ¿En qué área usted no le obedece a Dios? ¿Qué le falta a usted en su vida? Entonces, cuando usted analice eso que le falta, que usted sabe que no le obedece, y hay personas que dicen, pero es que eso no es necesario. Cuando usted dice que orar no es necesario es porque usted no conoce a Dios. Y si usted no lo conoce es porque no lo ama. Mi primer interés, o por qué yo me enamoré de mi esposa, cuando yo la aprendí a conocer. Yo creí conocerla un poco y eso fue lo que hizo que me enamorara de ella. ¿En qué momento? El primer día que uno va a una iglesia, a una congregación, hace uno una oración, uno no ama a Dios. Todo el que permanece es porque aprende a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se enamora de Dios. Ahí cuando yo digo, Señor, te amo, es porque ya lo conozco, entiendo quién es y cuáles son los beneficios que ofrece. Entonces las personas no ven la importancia del amor. Hay personas que dicen ser cristianas y odian a medio mundo. Odian a su mamá, odian a su papá, odian al vecino, odian una serie de cantidad de personas y que, escúchenme bien, no debería haber ese odio, no debería de haber nada de esas cosas en el corazón de una persona que dice ser cristiana. Pero odia a su mamá, odia a un hermano de la congregación, pero le dice a Dios, yo te amo. Y el que no ama a su hermano, a quien ve, dice la Biblia, ¿cómo va a amar a Dios? A quien no ve. Entonces, eso es decir mentiras. Todo cristiano
todo cristiano que ande por allí y sienta odio por alguien, no conoce a Dios. Todo aquel que ande por allí y no haya perdonado a alguien, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque yo, que creo conocer a Dios, entiendo, miren lo que es conocer a Dios, que si yo quiero que Dios me perdone, ¿qué tengo que hacer primero? Perdonar a mi prójimo. O sea, ¿cómo espero que Dios me perdone si yo no tengo la capacidad de perdonar? Entonces, hay personas que dicen algo. Hay personas que dicen, no, pastor, es que no siento anhelos de perdonar. Es que no siento en mi corazón perdonar. Es que el perdonar no se trata de sentir. ¿Por qué? ¿Qué siente usted en su corazón cuando lo ofenden? Pues se siente ofendido, siente rabia, siente ganas de vengarse, de desquitarse, odia a la persona, no quiere hablarle. En su mente y en su corazón no pasa el sentimiento de, ay, aleluya, quiero perdonarlos, Señor, Cristo vive. No, esa ofensa hace que sintamos lo contrario. El paso del perdón no es porque lo sienta o no, es por obediencia. O sea, yo perdono a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, al que me ofendió, es porque yo conozco a Dios y sé que Él me pide eso. Ahora, ¿por qué perdono a mi hermano? Porque amo a Dios y quiero tener una buena relación con Dios. Es el amor que hay en nosotros lo que nos motiva a perdonar. No se puede decir, el versículo 20 de ese mismo capítulo dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿qué quiere decir este no ha visto? Pues no lo conozco. O sea, no conozco, no he visto a Dios. O sea, y si yo conozco a mi ser querido, he vivido, he compartido con él, pero por algo que me hizo no quiero perdonarlo y lo conozco, sé que debo amarlo, sé que debo tener una relación, como con qué cara o argumentos voy a decir, Señor, yo te amo. Si no me conoce, yo me imagino a Dios diciéndonos, usted no me ama porque usted no me conoce. Si usted me conociera, perdonaría. ¿Por qué? Porque el amor, el perdón, el arrepentimiento tiene su raíz en Dios. Entonces, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Esto nos habla de un nuevo nacimiento. Cuando usted y yo empezamos a amar sinceramente, con perdón, con arrepentimiento, estamos dando un testimonio de conocer a Dios. Cuando amamos de corazón, ¿sí? Dice, y conoce a Dios, lo conocemos, pero el que no ama, no, hay un negativo, hay una oposición, hay un contrapeso aquí en este versículo 8, hablando en particularmente de aquellas personas que no aman, así digan que lo aman, pero que con su diario vivir, con su testimonio, demuestran que no aman a Dios. El ser humano siempre busca ser amado como Él quiere que lo amen. O sea, tú y yo buscamos que nos amen. Yo quiero que mi esposa me ame de una manera particular. Y yo sé que todos los que estamos aquí conectados anhelamos que nuestra esposa, esposo, su familia lo ame. Y lo ame con ese amor entrañable, que se lo demuestre, que no solamente se lo diga por WhatsApp, sino que se esfuerce por demostrarle. ¿Cuántos de nosotros nos gusta sentirnos amados? No que nos digan, porque es que cualquiera nos puede decir, sino verdaderamente que nos demuestren que nos aman. Todos nos gusta esto, pero ¿qué pasa? Pero ese que le gusta que lo amen, a veces no ama como se debe amar. O sea, yo exijo amor, pero no amo. Esto pasa con las personas, ¿no? El que es mala paga, o sea, el que no le gusta pagar,
Ese es bueno para cobrar. Entonces exigimos respeto, pero no respetamos. Queremos que nos amen, pero nosotros no damos amor como debemos darlo. Queremos que Dios obre y nos obedezca, que haga lo que le pedimos, pero nosotros no le obedecemos y no hacemos lo que Él nos pide. Entonces es como una doble moral en el ser humano. Entender que, o pretender, que es que mi esposa tiene que hacer lo que yo le digo, como se lo digo, cuando se lo digo, porque se lo digo, mis hijos también, mis amigos también. O sea, todo el mundo, hasta Dios tiene que marchar al ritmo de lo que yo le diga. Pero en el momento que alguien me exige algo a mí, no quiero hacerlo, no quiero llevarlo a cabo. Y eso es falta de conocimiento. Entonces, no hay medio amor, no hay un cuarto de amor, no hay eso de yo lo amo a mi manera o yo la amo a mi manera, o a mí me enseñaron a amar así. Hay personas que dicen cada quien ama a Dios a su manera. Sí, muy bien que usted sea cristiano, me han dicho, pero cada quien ama a Dios a su manera. Eso no existe. No, sí, porque entonces ahí es donde yo coloco a las personas en ese lugar y en esa posición. De pronto usted es una de las personas que dice, no, yo amo a Dios a mi manera. Y yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Qué pasa si a usted, su esposa, su esposo o sus hijos le dicen, papi o mami, yo la amo a usted, pero yo la amo a mi manera? En algún momento yo le puse este ejemplo a alguien que me dijo eso. Yo le dije, ¿usted qué hace si usted llega a la casa y usted encuentra a su esposo acostado con otra mujer? Usted se va a enojar, entonces él le va a decir, no, espérese, ¿para dónde va? ¿Por qué se enoja? Miren lo que está haciendo, le va a decir ella. No, tranquila, mi amor, tú sabes que yo te amo, pero te amo a mi manera. Entonces ahí sí no se va a aguantar. Pero nosotros pretendemos que Dios se tiene que aguantar, que nosotros lo amemos a nuestra manera. Es más, yo creo que ninguna persona acepta eso, que no, yo la amo, pero la amo a mi manera. No, siempre nosotros anhelamos que nos amen como yo quiero. Tú quieres que te amen a tu manera, que te lo demuestren, que te consientan, que te inviten a salir, que te lleven un dulce. O sea, muestras de amor, muestras de amor. ¿Qué pasa cuando no se conoce a Dios en base al amor? Cuando no se conoce a Dios en base al amor, ignoramos totalmente el sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque esa es la muestra más grande de amor que tiene Dios para la humanidad. Y debemos entenderlo, debemos entenderlo. No hay medio amor. No, es que esa es mi manera de amar. No, eso no sirve. No, es que un cuarto, yo te amo 3/3. O hay personas que no, ya quieren demostrarle su amor y dicen yo te amo hasta el infinito y más allá. Pero viven ofendiendo a la persona. Entonces, hay otras personas que son más osadas, más duras, más carnales y dicen, al que le guste bien y si no, también. Esa es mi manera de amar. Bueno, si usted tiene esos conceptos, usted no ama a Dios. Usted no sabe amar a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted no lo conoce. No lo conoce en lo más mínimo. Entonces, todo esto mencionado anteriormente no es amor. El verdadero amor nace en Dios. Y para amar de verdad, para amar sinceramente, para amar de corazón, para amar como debemos amar, ¿qué debemos hacer? Conocer a Dios. Entonces, ¿cuál es la muestra? La muestra más grande de amor de Dios hacia la humanidad fue entregar su Hijo unigénito
en la cruz del Calvario, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la muestra de amor más grande de Dios hacia la humanidad. Ahora la pregunta, entonces yo ¿cómo le demuestro mi amor a Dios? Por eso dice, conoce a Dios y obedece. Obediencia, obediencia, obediencia. Esa es la muestra de amor más grande y más maravillosa que nosotros podemos darle a Dios. Obediencia, pero ahora esa obediencia va condicionada, porque es que esa obediencia tiene que ser obediencia por amor, no una obediencia por manipulación, no una obediencia, yo le llamo obediencia de narcotraficante. ¿Por qué? Porque hay muchos que obedecen muchas cosas que están en la palabra, pero solamente es porque quieren recibir un beneficio. Entonces ese es el amor del narcotraficante, ¿no? Hay personas que quieren al narcotraficante, pero ¿por qué? Porque saben que si anda ahí detrás del narcotraficante se beneficia. Entonces hay muchas personas que están detrás de Dios no porque lo amen, sino porque quieren recibir un beneficio. Eso no es amor. Eso no es amor. Para el verdadero amor, entenderlo, nace de Dios, y para amar de verdad, tú y yo debemos conocer a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día en la iglesia, que las personas no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, llevan una vida como a ellos les parece. Cuando uno llega a un trabajo nuevo, a una universidad, a un colegio, ¿qué es lo primero que le muestran a uno? Reglas, normas, manual de convivencia en el colegio. Nos muestran todas esas cosas para que nosotros tengamos un buen comportamiento en ese lugar y seamos agradables a ese lugar, a las personas y al dueño. ¿Cuál es la muestra que nosotros vamos a dar en esos lugares de que verdaderamente queremos quedarnos en esa empresa? Nuestra obediencia. Demostrar amor hacia ese trabajo, hacia esa universidad, hacer lo que nos demandan que debemos hacer. Bueno, con Dios es igual. Él tiene sus reglas, sus normas, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que tú y yo debemos obedecer para poder permanecer, pero permanecer en amor. Entonces tú y yo debemos, ¿qué es lo primero? Luchar por conocerlo. Cuando yo conozco a Dios y entiendo quién es Dios, para qué Dios, por qué Dios, su grandeza, su poder, sus maravillas, y tomo la decisión de permanecer en Él, ahí estoy dándome cuenta que verdaderamente lo amo. Y de ahí en adelante empiezo a dar pasos de obediencia. Ahora, ¿por qué los matrimonios, dando ejemplos, se acaban? ¿Por qué las amistades se destruyen? Porque no se conocen. Para decir yo tengo un amigo, es porque yo le conozco su genio, su manera de ser, su carácter, si es cumplido, si es incumplido, y tomo la decisión de que sea mi amigo. Entonces, si él mañana llega tarde, bueno, yo sabía que era incumplido. No tengo por qué molestarme, lo perdono. ¿Por qué? Porque lo conozco. Lo mismo con mi esposa, yo sé si ella es desordenada, si es ordenada, si toma tinto caliente o frío, si duerme mucho, si duerme poco, si come mucho, si come poco. Y en base a todo eso, el conocerla, yo decidí amarla. ¿Por qué? Porque la conozco. Por eso hay la segunda palabra, dice, el que no ama, no, sigue el negativo. Sigue el negativo. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ahora, ¿qué es conocer aquí en este texto? Esa palabra conocido habla de un indicativo que nos muestra un presente absoluto. O sea, cuando uno conoce a alguien, ese conocer a alguien, lo demostramos en este presente. ¿Y cómo se lo aguanta? Es que porque yo ya sabía que él era así.
¿Sí? Entonces un conocido, usted ha dicho, no, yo tengo un conocido. ¿Qué quiere decir? Que conozco, sé cómo es, sé si tiene plata, si no tiene plata, que es alto, bajito, gordo, flaco, negro, blanco, que tengo un conocido, pero ese conocido, o sea, ¿cuándo lo conoció? En el pasado. Pero ¿cuándo lo beneficia esa amistad? En este presente. Entonces, tú y yo conocemos a Dios del pasado, desde el momento de nuestro arrepentimiento, pero yo me beneficio hoy, ya, por conocer a Dios. Ese es el beneficio, ¿sí? Un presente que indica algo. Entonces dice, un conocimiento, el conocido, que inició con el nuevo nacimiento, y este conocimiento perdura con la permanente participación de la naturaleza humana. O sea, tú conociste a Dios en tu nuevo nacimiento, pero ¿cómo ha permanecido hasta hoy? Porque hemos participado en esa naturaleza divina. Hemos perdido la naturaleza humana con el nuevo nacimiento y hoy hacemos parte y participamos de la naturaleza divina. Según el conocimiento que tengas sobre Dios, asimismo creemos o nos damos cuenta si la persona ama. ¿Cómo? Con lo que dice y con lo que hace. Una persona que no se congrega no puede decir que ama a Dios. Una persona que no ha perdonado no puede decir que ama a Dios. Una persona que tiene rencor y odio en su corazón no puede decir que ama a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. No lo conoce, no sabe que Dios exige perdonar, no sabe que Dios exige tener un corazón sano, limpio, puro. Sed santos porque yo soy santo. Y el odiar, tener rencor, impide la santidad en nuestras vidas. Entonces, según ese conocimiento, y tú deberías de hacerte ese examen, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto lo conoces? Si no conoce a Dios, no ama a Dios. Así diga que lo ama. Mire, el infiel, la persona que es infiel dice, yo amo a mi esposa. ¿Cómo así? Es más, se lo dice a su amante. No, usted sabe que yo amo a mi esposa. Yo estoy con usted, pero yo amo a mi esposa. Eso no es amor. El hombre que le pega a su esposa o la esposa que le pega a su esposo, ¿será que eso es amor? Ahora, ¿por qué le pega? Porque no conoce a Dios, porque sabe que Dios castiga esas cosas, que Dios no avala esas cosas. Por eso ese hombre le pega a su esposa, no la valora, porque no conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios. Ahora, este no ama, que se repite, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, y en el primero habla y dice, y no conoce a Dios en el versículo 7. Entonces este no ha conocido, no ama, no ha conocido a Dios, y aquí viene como algo bien interesante. Habla el que no ama y no ha conocido a Dios, habla es de una experiencia íntima de la comunión con Dios. O sea, si tú amas verdaderamente a Dios y dices que lo conoces, es porque tú tienes intimidad con Dios, tienes una relación con Dios. Miren que hay personas que dicen, es que Dios me dijo que hiciera, es que Dios me mostró que esto, es que Dios me mostró que aquello. Y se la pasan que Dios les muestra, les muestra, les muestra. Pero yo un día le dije, oiga, a usted que Dios le habla tanto, a usted que Dios le dice tanto, Dios nunca le ha dicho que tiene que perdonar a su prójimo, porque tenía por ahí alguien por el cual sentía mucho odio y mucho rencor. Dios no le ha dicho a usted que perdone a su prójimo. O sea, se la pasaba diciéndole cosas para todo el mundo, pero según él
Nunca Dios le había dicho que tenía que perdonar. O sea que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios me tiene que hablar a mí primero. O sea, para yo ser el instrumento de Dios, Dios tiene que hablarme a mí primero. Para yo ser el instrumento de Dios, tengo que amar a Dios primero y conocer a Dios yo primero, antes de ponerme a estar diciendo lo que se me pase por la cabeza, sin conocer a Dios. Aquí habla de la experiencia íntima de la comunión con Dios. Entonces, hay personas que nunca han tenido, jamás han tenido esta relación íntima con Dios. En su vida, en su corazón no está. ¿Cuánto tiempo pasan a solas con Dios? No, es que yo oro con mi esposa. No. Eso es bueno, pero no sirve, porque es que no hay intimidad de tres. Está muy bien que tú y yo oremos con nuestra esposa, pero tú debes pasar tiempo a solas con Dios, en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para conocerlo, para aprender a amarlo. No, pero yo oro el domingo en la iglesia. Mira, hermanos, en la intimidad con nuestras esposas y las esposas con sus esposos, pasan cosas, se dicen cosas que solamente esa pareja lo sabe. Nadie más. Entonces, cuando tú estás en intimidad con Dios, solamente Dios sabe cosas que yo le digo, donde yo le abro mi corazón. ¿A quién? Solamente a Dios. No es lo mismo. Mira cómo es la experiencia del amor, cómo es la experiencia para conocer a Dios. Y tenemos que venir a una relación aquí en la tierra. No es lo mismo que te cuenten a que tú vivas la experiencia. O sea, no es lo mismo que a ti te digan a ti, uy, ese helado sabe rico, y usted diga, ay, qué bueno. No es lo mismo a que tú lo pruebes. No es lo mismo que te digan, uy, esta botellita de agua, uy, me refrescó, y uno decir, ay, qué bueno que lo refresque. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que ir a vivir la experiencia. ¿Qué pasa hoy en día? No es lo mismo que te digan, Cristo te ama, a que tú vivas, sientas, experimentes, disfrutes, te llenes de ese amor. O sea, hoy en día el cristiano tiene esa cultura de decirle a otra persona, Cristo te ama. Y esa otra persona se queda con esa frase, ay, Cristo me ama. No es lo mismo que alguien te diga a ti, Cristo te ama, a que tú vayas y sientas, experimentes, te llenes, disfrutes, vivas, sientas el amor de Dios. No te quedes con que alguien te lo cuente. No te quedes con, ay, es que Dios me sanó, es que Dios me liberó, ay, qué chévere. No, ve a los pies de Cristo, ve a la presencia de Dios, tú personalmente, vive, siente, recibe ese amor que Dios tiene para ti. Que no te lo cuenten, sino que tú puedas vivirlo. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí básico, que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, o de pronto alguno pueda estarlo viviendo. Si alguien viene y se acerca a nosotros, alguien viene y me dice, oiga, es que la muchacha de la esquina le manda a decir que saludes. Si fuéramos solteros, ¿no? Y solteras, que muchos saludes, que usted está muy lindo, Albeiro, que esa persona lo quiere mucho. Alguien viene a decirme a mí, yo, bueno, gracias. Y yo veo que la muchacha está muy linda, bien presentada. Y todos los días me mandan a decir que me quieren, que yo soy muy simpático. O le mandan a decir a Ruth Rosero o a Stephanie, o le mandan decir a Ana Bernarda López, le mandan decir a Alcira Rodríguez o a Lisette Barrios o a alguna.
Alguien le viene con la razón de que la quieren mucho. Yo le pregunto a usted, ¿usted se queda solamente con ese saber que alguien lo quiere mucho? ¿O usted sentiría el anhelo? ¿Sería más sabroso ir y buscar esa persona para que pueda, demuéstreme ese amor que dice sentir por mí? Demuéstreme lo mucho que usted dice que me quiere, o que demuéstremelo. No te quedes solamente siendo un espectador del amor de Dios. Hay muchas personas que, no, mire, Dios hizo este milagro, Dios aquello, no, y ahí se quedan. Y a veces cuentan testimonios, ¿no? Hay gente que cuenta testimonios de otros, no cuenta los suyos. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia del amor de Dios en su vida. No, ejemplo, es que alguien me contó que Dios lo sanó. Alguien me dijo que Dios le abrió puertas de empleo. Alguien me dijo que eso tenía un problema y Dios lo solucionó. Pero ¿y qué ha hecho Dios por ti? Ah, no, por mí no. Pero ¿y por qué no vas a sumergirte en esa presencia? ¿Por qué no vas a sumergirte en esa gloria, en ese amor de Dios? ¿Para qué? Para que lo conozcas, para que tú te enamores, que no te quedes solamente viviendo lo que otro te cuenta, lo que otro te dice. Ay, es que hoy el culto estuvo maravilloso. Ay, gloria a Dios. No, ven y vive la palabra de Dios, lo que Él tiene para ti y lo que Él tiene para todos nosotros. No es lo mismo que te digan Cristo te ama, a que tú lo vivas, a que tú lo experimentes. Si nosotros con nuestras esposas, los hombres, o las mujeres con sus esposos, no se hubieran arriesgado, no tendríamos esa experiencia. Y aquí es donde habla el del conocer, del presente indicativo. Es algo que conocemos a nuestra esposa desde hace tiempos, pero hoy en este presente, como la conocemos desde hace tiempo, disfrutamos de ese amor. Desde hace tiempo, hoy estamos disfrutando de eso. Entonces, cuando tú vienes de conocer a Dios tiempo atrás, hoy tú puedes decir, disfruto de su amor. Cristo me ama, ha hecho esto y esto y esto por mí. Ya nadie te lo tiene que contar, ya nadie tiene que venir a contarte testimonios ni milagros. Tú puedes decir, yo mismo los he vivido. Esa presencia de Dios habita en mi vida. Dios me abraza, Dios me hace sentir amado, Dios me ministra, Dios me llena. Y lo conozco su propósito. Lo conozco tanto que ya perdoné a mi mamá, que ya perdoné a mi papá, que ya perdoné a mis hermanos, ya perdoné a mi vecino, a mi vecina. Ya hay un amor fraternal porque tengo una relación de intimidad con Él. Y no quiero que solamente vengan a contarme. Entonces, ¿por qué? El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es su esencia, su naturaleza, lo que brota de su ser. Lo que Dios nos demuestra cada día es su amor a la humanidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Miren lo duro, lo difícil que es no conocer a Dios. Hay gente, el ateo, el no cristiano, o muchos cristianos dicen, es que si Dios es real, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? Es que si Dios es real, ¿por qué hubo ese terremoto en Ucrania? Es que si Dios, ¿por qué en Lidia hubo esa avalancha? Cuando conocemos a Dios, entendemos por qué suceden esas cosas malas o desagradables, pero solamente cuando lo conocemos. El que no lo conoce, ¿qué hace? Empieza a juzgar y a criticar a Dios. Y tiene una mente de ateo, una mente desagradable. Pero mire, ese Dios, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo Dios permite tantas cosas? Ese es tu pensamiento. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Y solamente, mire, hay gente que solamente quiere vivir enfocado, esperando que Dios obre ese milagro que quiere para volverse a ir.
¿Pero por qué tiene ese pensamiento de querer solamente un milagro para irse? Porque no conoce a Dios. Y esa es la gran invitación, que tú y yo nos esforcemos por conocerlo. ¿Para qué? Para poder amarlo como Él quiere que lo amemos. Su cuerpo, su vida, su propósito, su caminar, su mirada, todo esto es amor puro, puro amor. Hay una película que dice, Dios es bueno todo el tiempo. Y vuelven a contestar, y todo el tiempo Dios es bueno. Entonces, Dios es puro amor. Amor puro. Amor que ni siquiera nosotros entendemos a veces. ¿Cómo entiendes tú el amor de Dios? Para que tú entiendas que alguien te recibe a ti con todos tus defectos, problemas. Mira, hombres, los hombres que estamos aquí, para que una mujer nos acepte, nosotros tenemos que mostrarle todo lo bueno. Por eso es que en el mundo éramos tan mentirosos. Mentirosos, ¿por qué? Porque para impresionar a esa mujer que nos gustaba, nos tocaba mostrarle todo lo bueno. O sea, yo no podía mostrarle que yo debía plata, que tenía enemigos, que tenía problemas, que tenía enfermedad, que no tenía trabajo, porque automáticamente la mujer me decía, no, este no me sirve para nada. Y más si por ahí yo era bien infiel, bien grosero, bien maleducado. No podía hacer eso porque automáticamente la mujer me rechazaba. Y las mujeres también para impresionar a los hombres. ¿Cuál era la intención? Mostrar lo bueno. No podíamos, la mujer no podía venir a mí despeinada, oliendo a feo, desarreglada, por ahí que fuera bien grosera, que tuviera una boquita de esas de gamina, que tocara rehabilitarla. No podía. ¿Qué hacían ellas? ¿O qué hacen? Hoy en día lo sigue haciendo la humanidad. Siempre querer mostrar lo bueno, llegar frente a otras personas con una apariencia que no es. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que las personas quieren ver de nosotros? Lo bueno. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿qué hace? La fachada, ¿no? La hipocresía ante todo. Uno va y sacaba prestado el vestido de paño y se iba uno con corbata y es más, uno nunca se vestía así. Y a uno le preguntaban, ¿y cuáles son sus sueños de aquí a 2 años? ¿Qué decía uno? Puras mentiras, uno ni sueños tenía. No, ¿y usted con quién vive? No, yo tengo un hogar, yo pago arriendo. Yo no, todavía vivía en la casa de los papás. Uno iba a impresionar. Impresionaba con mentiras, con cosas, pero escúchenme bien. Esas cosas, con todo ese paquete, mentiras, engaños, infidelidades, lo peor que nosotros seamos, Dios en su infinito amor sí nos recibe. Cuando nosotros somos sinceros delante de Dios y yo le digo, Señor, soy un borracho, soy un mentiroso, soy un adúltero, Señor, he pecado, he ofendido, he mentido, he robado. Imagínense, miren su amor aquí en la tierra. Si nosotros somos así de sinceros, nos rechazan. Pero cuando yo vengo con esta sinceridad delante de Dios, Él me dice, ven, está con sus brazos abiertos y me abraza y me dice, ven, yo te amo. Nos limpia, nos restaura, nos renueva, nos da un nuevo nacimiento y nos hace nuevas criaturas. Ese es el amor de Dios. Pero para entender eso, debemos conocerlo. Si yo no conozco que Él lo que quiere es restaurarme, limpiarme, sanarme, renovarme, si eso no lo entiendo yo nunca, voy a mirar su amor y no voy a amarlo como Él necesita. ¿Qué pasa hoy en día también? Y en las personas ocurre esto. Si yo te fallo a ti, entonces a mí me da mucho miedo acercarme a decirte perdóname.
Porque ahí mismo tú vas a empezar, claro, si ve, es que usted es un irresponsable, mentiroso, mal amigo, no sé qué, porque esa es la naturaleza del hombre. Entonces, uno para acercarse a pedirle perdón a una persona, uno lo piensa dos veces. Uy, pero es que él se va a enojar, él me va a rechazar, de pronto se va a enojar tanto que me va a insultar, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué pasa cuando yo ofendo a Dios y cuando yo lo conozco, tengo la seguridad que Dios es amor y yo puedo ir en libertad y decirle, Señor, perdóname, mira, te fallé, me equivoqué, tropecé otra vez, pequé, necesito que me perdones. Ahora, ¿cuándo nos perdona? Cuando verdaderamente nos alejamos del pecado. Cuando verdaderamente ese arrepentimiento con el que nos estamos acercando es de corazón. Ese es Dios, ese es su amor. Pero para nosotros experimentar ese amor, sentir ese amor, debemos conocerlo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, todo aquel que ama fue porque ya conoció a Dios. Cuando yo amo con amor sincero, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, es porque conozco a Dios. Y necesitamos, mire, a veces la persona no se preocupa por conocer a Dios, sino simplemente quiere que Dios le dé o haga lo que Él le está pidiendo. Pero tú no conoces a Dios, no me importa conocerlo, quiero que haga lo que yo le estoy pidiendo. No, es mejor conocerlo porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es mejor conocerlo, para no meternos en problemas. Hay gente que se casa sin saber la responsabilidad que tiene el matrimonio y después anda en problemas. Entonces, conozcamos a Dios. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que escudriñar la palabra, por eso tenemos que recibir un discipulado, por eso tenemos que empezar a tener todo lo que necesitamos para conocer a Dios por medio de su palabra. Es que el pastor hoy me dijo tal cosa. Ve y verifica en la escritura que lo que allí está escrito es verdad. Les voy a dar otro ejemplo rápido. Hay señoritas o hay jóvenes, lo pongo de ejemplo a la mujer porque es donde ocurre la mayoría de casos. Un joven se le acerca y le dice, uy, tan linda que está. Eso ella se emociona. Al otro día él vuelve a decirle, hey, preciosa. Ay. Al otro día va y le lleva un dulce. A la otra semana una flor. No, y eso empieza a cultivar en ella algo, pero escúcheme bien. Ella no lo conoce a él. Solamente se está basando en lo que él está haciendo sin ella conocerlo a él. ¿Qué tiene de base? Que me dio una flor, que me dio un dulce, que me dijo que yo era linda, que me dijo, hey dulzura, hey mi amor. Esa es su base. Hey, ¿lo conoces? No lo conozco, pero ¿saben qué dice ellas? Pero es que me dijo que yo soy linda. No, hay que conocerlo. Entonces viene una persona y se le acerca a esa señorita, hey, cuidado, pilas con ese muchacho con el que se te está acercando. Te he visto muy seguido con ese muchacho. ¿Tú lo conoces? Ella cree, dice, sí, yo lo conozco. Entonces, si lo conoces, le dice la otra persona, ¿por qué sales con él? Entonces dice, ¿pero por qué me dice eso? Mire, porque él consume drogas, porque él roba, porque él inclusive le pega a la mamá.
Porque inclusive él ha hecho esto, él es una persona mala. Por eso te pregunto si lo conoces. Ella cree conocerlo solamente por eso. Y hay personas que creen conocer a Dios, porque saben que Dios puede hacerles un milagro, que puede darles algo, pero realmente no lo conocen. Porque si lo conocieran en realidad, no solamente esperarían ese milagro, sino que lo conocerían para enamorarse de Dios y no apartarse jamás. Si esa señorita conociera a ese muchacho realmente, no se metería con él. No se metería porque sabe que se va a lastimar, que le van a causar daño, que va a salir con su corazón herido. Por eso es necesario conocer a Dios, recibir el consejo de Dios, porque cuando yo conozco a Dios, entiendo su plan de salvación, entiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, hermanos. O sea, cuando la persona verdaderamente sabe quién es Dios, se enamora. O sea, no puede uno dejar de enamorarse de alguien que hizo lo que hizo por mí. O sea, sería absurdo no amar a Dios por lo que hizo por mí. Sería absurdo no enamorarnos de Jesús sabiendo lo que hizo por nosotros. Por eso es necesario conocerlos. Cuando yo conozco a Dios, lógicamente, por eso te digo el título, conoce a Dios y obedece. Después de conocerlo, lo único que queremos es obedecerle. O sea, el que no le obedece es porque no lo conoce. Y hay gente que quiere obedecer, pero bajo sus argumentos, bajo sus criterios, bajo su parecer. Porque yo creo que es así. Yo lo hago, pero lo hago así. No, eso no es amor. Y eso tampoco es obediencia. El domingo estuvimos hablando de Gedeón. Y Dios le hace un llamado. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón a hacerle un llamado. Pero ¿qué hizo primero él? Conocer a Dios. Señor, si eres tú, le decía, Señor, yo tengo que tener la seguridad que eres tú. Espérame, yo te doy mi ofrenda. Sí, yo voy a ponerte por señal esto, porque su intención para poder obedecerlo, para poder hacer lo que Dios le estaba demandando, primero fue obedecerle. Conocerlo. Cuando yo conozco a Dios, entiendo que el obedecerlo es lo mejor que me puede pasar. Lo mejor que puedo hacer es obedecerlo. Entonces, la persona que no le sirve a Dios, la persona que no tiene su vida al servicio de Dios, es porque no lo conoce. Ay, pastor, no me salga con cosas. Claro, porque si tú verdaderamente amas a Dios, entiendes que debes servirle. ¿Por qué? El que le sirve a Dios es porque lo ama, porque lo conoce y entiende el llamado que nos hace. Hermanos, amar a Dios no es decirle yo lo amo. Eso no es. Imagínense que Dios nos dijera yo los amo, pero nunca nos hubiera dado una muestra de amor. Solo en palabras. No, Él nos dijo, yo amo la humanidad de tal manera, amó Dios al mundo que dio una muestra. Entonces, si tú amas a Dios, tenemos que dar. ¿Dar qué? Uno, pues amor a Dios, dar nuestra obediencia, dar nuestra vida. El resultado del amor son acciones. La muestra del amor son acciones. En nuestro caso, todo sujeto a la obediencia a Cristo. Entonces no te voy a preguntar qué tanto amas a Dios, sino la pregunta aquí es, ¿amas a Dios? Ay, pastor, me la puso difícil. Sí, esa es la intención. Que tú no digas, no, pues yo amo a Dios un 50% y ahí estoy en el proceso por el otro 50%. No. Lo poco o lo mucho que tú conozcas a Dios, si tú, mire, ¿qué conoces de Dios? Ay, yo conozco de Dios
que debo perdonar. Y si tú has perdonado, entonces amas a Dios. Pero si tú conoces de Dios que debes perdonar y no has perdonado, entonces tú ni lo conoces ni lo amas. No, es que mire, yo conozco de Dios que no debo ser idólatra, que debo santificarme, que debo diezmar. Yo conozco de Dios que debo ayudar al prójimo. Conozco de Dios que debo predicar la palabra. Conozco de Dios que tengo que hacer discípulos. Conozco de Dios que tengo... Bueno, ¿y cuánto de eso obedeces? No, pues como la mitad. Ah, entonces tú no lo amas. Porque es que ya conoces lo que tienes que hacer. El hecho que no lo estés haciendo, ¿qué demuestra? ¿Qué demuestra eso? Si ya sabes que lo tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Si ya lo conoces y ya sabes, ¿por qué no lo estás haciendo si sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que estás esperando? Si no lo haces es porque no lo conoces y no has entendido que Dios pide obediencia, que Dios pide rectitud, que Dios pide integridad, que Dios pide obediencia. Abraham, ¿por qué obedeció? Por amor a Dios y porque lo conocía. ¿Por qué José obedeció? Porque conocía a Dios, lo amaba. Lo amaba. ¿Por qué Moisés obedeció? Porque amaba y lo conocía. Caín y Abel. Abel dio la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque lo amaba y lo conocía. En cambio, Caín no conocía a Dios. Por eso dio lo que dio y como lo dio. Porque no lo conocía ni lo amaba. En nuestros diezmos y ofrendas sabemos que tanto amamos a Dios. En el hecho de congregarme, en el hecho del momento de la alabanza, de adorarlo, de cerrar mis ojos, levantar mis manos. Y ahí yo le estoy demostrando que tanto lo amo. Y los grandes hombres de Dios, en todo lo que hicieron, demuestran el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo conocen. ¿Por qué ellos obedecieron? Porque lo conocen y lo aman. Y entendían que no había otra solución sino obedecerle. Obedecerle por amor. Conoce a Dios y obedece. Vamos a orar, mis hermanos, y quiero pues antes de la oración recordarles que con la voluntad de Dios mañana 5 a.m. estaremos aquí orando por las peticiones, dándole gracias a Dios, dándole la gloria a Dios por esta semana, por este tiempo que estamos viviendo. Entonces es un tiempo para dar gracias, para orar, para presentarnos delante de Dios. Entonces te invito a sacar este tiempo todos los viernes, 5 de la mañana, para poder conectarnos delante de la presencia de Dios y ser agradecidos con Dios. Hagamos este esfuerzo, que todo es para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor amado, porque hoy tú guías nuestro corazón para que entendamos que primero y antes que nada debemos conocerte, Señor. Conocerte. No se puede amar a alguien que no se conoce. No puedo amar a alguien, yo no puedo decirle a alguien te amo si no lo conozco, Padre eterno. Y hoy puedo decirte, Señor, te amo. Te amo porque conozco quién eres, qué haces, Señor. Y aunque sé que no te conozco en un 100%, Padre, estamos esforzándonos para poner en práctica todo, Señor, lo que tú nos demandas. Cuando yo obedezco, estoy demostrándote cuánto te amo, Padre eterno. Y por eso hoy te damos la gloria y la honra, Señor amado. Y te pido que nos permitas, nos ayudes para conocerte cada día más. No solamente saber que tú haces milagros, no solamente hay personas que conocen que tú eres el dueño del oro y de la plata. Hay personas que solamente conocen de ti que tú puedes hacer milagros, o que conocen que tú puedes abrir puertas para grandes cosas.
y se quedan con esas cosas poquitas, pero no conocen tu amor y no lo han experimentado. Es lo que yo te pido, Señor, permite en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares, poder disfrutar de tu amor, conocer tu amor, Señor, para que de parte de nosotros podamos tener esa respuesta que también tú necesitas, Señor amado, que nosotros te amemos con integridad, que te amemos de corazón en todo momento y en todo tiempo. Señor, damos toda la gloria y la honra a ti y te pido, Dios, que nos permitas descansar en esta noche. Danos un buen y agradable descanso para mañana, si es tu voluntad, poder encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Te adoramos, Dios de la gloria, y permite y ayúdanos que de hoy en adelante no solamente te digamos que te amamos, sino que te podamos demostrar con nuestra vida, con nuestra obediencia, en todo lo que te conocemos, demostrarte que te amamos, mi Dios. Gloria y honra sean para ti en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga grandemente.